Rebeca fregaba el suelo de la oficina ejecutiva con las manos temblorosas, tratando de no hacer ruido. A las 3 de la madrugada, el edificio de Morrison Industries estaba silencioso como un mausoleo. Sabía que no debería estar allí a esa hora, pero necesitaba terminar la limpieza antes de que llegaran los empleados. Su uniforme azul marino estaba desteñido y remendado en varios lugares, pero lo mantenía impecablemente limpio. Era todo lo que tenía. Al otro lado de la puerta de cristal, Alexander Morrison caminaba de un lado a otro en su oficina, los cabellos despeinados y la corbata suelta colgando del cuello. Papeles esparcidos por la mesa revelaban números rojos, gráficos en caída libre y cartas de cobro. A los 35 años había heredado un imperio que ahora se desmoronaba en sus manos. Las paredes de caoba y los cuadros caros no podían ocultar la realidad cruel. La empresa estaba a 2 meses de la quiebra total. Rebeca conocía cada rincón de ese edificio. Había trabajado allí durante 3 años, siempre invisible, siempre silenciosa. Sabía dónde cada ejecutivo dejaba sus tazas de café, conocía los secretos susurrados en los pasillos y percibía cuando Alexander no dormía por las noches. Él no la veía, por supuesto. Para él, ella era solo una pieza más del mobiliario, algo que aparecía y desaparecía sin dejar rastros. Pero Rebeca lo veía todo. Veía cómo miraba por la ventana con los hombros caídos, cómo sus manos temblaban cuando atendía el teléfono de los bancos. En esa madrugada específica, algo había cambiado. Alexander parecía más desesperado que nunca. Ella lo observó a través del cristal mientras sostenía una foto enmarcada, probablemente de su difunta madre, la fundadora de la empresa. Rebeca conocía esa expresión. Era la misma que veía en el espejo todas las mañanas, el rostro de alguien que perdió todo y no sabía cómo reconstruir. La diferencia era que ella había aprendido a sobrevivir con casi nada. Él todavía no. El ruido de la aspiradora interrumpió sus pensamientos. Rebeca se apresuró a terminar su tarea, pero algo se cayó de su bolsillo. Una pequeña foto desteñida de una niña sonriente al lado de un hombre de traje elegante. La foto se deslizó por el suelo encerado y se detuvo justo frente a la puerta de la oficina de Alexander. Rebeca corrió para recogerla, pero ya era demasiado tarde. Alexander había abierto la puerta y la encontró arrodillada en el suelo, tratando de alcanzar la fotografía que ahora estaba bajo su mesa. Por un momento que pareció eterno, se miraron a los ojos por primera vez en 3 años, y en esa mirada, Rebeca vio algo que la sorprendió. Reconocimiento. «Disculpe, señor Morrison», murmuró Rebeca, tratando de levantarse rápidamente. Pero Alexander ya se había agachado para recoger la foto. Sus dedos se tocaron por una fracción de segundo cuando él se la devolvió. Era una foto antigua, amarillenta por el tiempo, mostrando a una pequeña niña de ojos verdes brillantes al lado de un hombre distinguido frente a un edificio que Alexander reconoció inmediatamente. Era la primera oficina de Morrison Industries, 40 años atrás. «¿Quién es este hombre en la foto?», preguntó Alexander, su voz más suave de lo que Rebeca jamás había escuchado. Ella dudó, apretando la fotografía contra el pecho como si fuera a proteger un secreto precioso. Mi padre», respondió finalmente, la voz casi inaudible. Alexander frunció el ceño. Había algo familiar en ese rostro, algo que removía memorias enterradas de su infancia. Rebeca se alejó tratando de volver al trabajo, pero Alexander no podía dejar de mirarla. Por primera vez en 3 años, realmente la veía. Notó cómo se movía con una elegancia natural, a pesar del uniforme simple. Percibió que su cabello, siempre recogido en un moño apretado, brillaba bajo la luz fluorescente. Y principalmente, notó sus ojos, verdes como esmeraldas, inteligentes y tristes al mismo tiempo. «Rebeca», dijo, sorprendiéndose al saber su nombre, ¿Siempre has trabajado aquí por las noches?» Ella dejó de limpiar y lo miró, confundida por la súbita atención. «Trabajo en 3 lugares, señor. Aquí en el hospital por las mañanas y en un restaurante los fines de semana. Necesito el dinero». La honestidad cruda de su respuesta golpeó a Alexander como un puñetazo en el estómago.
Mientras él se ahogaba en autocompasión por perder la fortuna familiar, esta mujer trabajaba casi 20 horas al día solo para sobrevivir. Algo en la expresión de él cambió. Rebecca lo percibió y se preparó para ser despedida. Siempre pasaba cuando los jefes notaban su existencia. Pero en lugar de ira, vio curiosidad en sus ojos. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando aquí?, preguntó Alexander, sentándose en el borde de su mesa como si tuviera todo el tiempo del mundo. 3 años y 4 meses, respondió automáticamente. Luego se arrepintió de la precisión. Parecía demasiado desesperada. Y en todo este tiempo, yo nunca realmente hablé contigo. Alexander negó con la cabeza, genuinamente avergonzado. Rebecca no sabía qué decir. Era verdad, pero nunca esperó que él se diera cuenta. Siempre fuiste solo, eficiente e invisible, como todos nosotros preferíamos. Las palabras salieron antes de que pudiera filtrarlas, y vio cómo ella se encogió ligeramente. Perdón, eso fue cruel. Rebecca continuó limpiando en silencio, pero Alexander no podía concentrarse en los papeles de la quiebra. Siguió mirándola, tratando de entender por qué esa foto lo molestaba tanto. Había algo en ese hombre que despertaba una memoria distante, algo importante que no podía alcanzar. Rebecca, dijo nuevamente, dijiste que ese hombre es tu padre. ¿Él alguna vez trabajó aquí? Ella dejó de fregar el suelo y se volvió lentamente. Había lágrimas en sus ojos, pero su voz salió firme. Fue socio fundador de esta empresa, señor Morrison, junto con su madre, Margaret Morrison. Crearon todo esto juntos. La aspiradora se cayó de las manos temblorosas de Rebecca, haciendo un ruido estruendoso en el silencio de la madrugada. Alexander sintió que el mundo giraba a su alrededor. Recordaba vagamente las historias que su madre contaba sobre los primeros días de la empresa, sobre un socio brillante que la había ayudado a construir todo desde cero. Un hombre que había desaparecido misteriosamente cuando Alexander era solo un niño. William Harrison, susurró, el nombre surgiendo de las profundidades de su memoria. Tu padre era William Harrison. Rebecca asintió, las lágrimas ahora corriendo libremente por su rostro. Él perdió todo cuando su madre lo obligó a salir de la empresa. Dijo que él estaba robando, que estaba saboteando los negocios, pero él era honesto, señor Morrison. Era el hombre más honesto que jamás conocí. Su voz se quebró en la última palabra, y Alexander sintió como si hubiera recibido un puñetazo en el estómago. Las memorias comenzaron a regresar como una avalancha. Se acordaba de un hombre gentil que lo llevaba a montar a caballo los fines de semana, que le enseñaba sobre negocios mientras jugaban en la oficina. William Harrison había sido como un tío para él, hasta que un día simplemente desapareció. Su madre nunca explicó bien lo que había pasado, solo dijo que William había traicionado la confianza de la familia. Dios mío, murmuró Alexander, pasándose las manos por el cabello. Lo recuerdo. Él me enseñaba a jugar ajedrez en la oficina de mi madre. Rebecca sonrió a través de las lágrimas, una expresión amarga y dulce al mismo tiempo. Él siempre hablaba de ti, de lo inteligente que eras, de cómo serías un gran líder algún día. Hasta en los últimos días, cuando estaba enfermo, aún creía en ti. Alexander se levantó bruscamente y caminó hasta la ventana, tratando de procesar la información. La hija del hombre que su familia había destruido estaba limpiando sus oficinas desde hacía 3 años. La ironía era casi insoportable. Rebecca, yo no sabía. Si hubiera sabido quién eras. Ella lo interrumpió con un gesto de la mano. ¿Qué habría cambiado, señor Morrison? Mi padre murió pobre y olvidado. Nada puede cambiar eso ahora. El silencio pesado entre ellos fue interrumpido por el sonido del teléfono de Alexander. Eran las 4 de la madrugada, y solo las malas noticias llegaban a esa hora. Atendió con reticencia, y Rebecca pudo escuchar la voz alterada del abogado del otro lado de la línea. Alexander, necesito verte ahora. Los bancos adelantaron el plazo. Tenemos solo 2 semanas antes de que todo sea confiscado. 2 semanas, Alexander. Cuando colgó, sus manos temblaban visiblemente. Rebecca nunca había visto a un hombre poderoso
desmoronarse ante sus ojos, y por un momento olvidó todas las heridas del pasado. «Señor Morrison», dijo suavemente, «tal vez debería descansar un poco. No puede resolver todo esta noche». Alexander rió amargamente. «¿Descansar? Rebecca, en 2 semanas voy a perder todo. Esta empresa, la casa familiar, hasta la tumba de mi madre. Todo va a ser rematado para pagar las deudas». Se volvió hacia ella, y Rebecca vio algo que nunca pensó ver en los ojos de un Morrison: vulnerabilidad pura. «¿Sabes lo que es perder todo?». La pregunta resonó en el aire como un desafío. Rebecca dejó el trapo de limpieza y caminó hasta donde él estaba. «Sí, lo sé», dijo, su voz ganando una fuerza que Alexander nunca había percibido. «Perdí a mi padre, nuestra casa, mi educación, mis sueños, todo. ¿Y sabes qué aprendí? Que no es lo que pierdes lo que define quién eres, sino lo que haces después». Por un momento, Alexander se preguntó si estaba soñando. La mujer que había ignorado durante 3 años estaba de pie frente a él, hablando con la sabiduría de alguien que había enfrentado tormentas mucho peores que las suyas. «No entiendes», dijo, volviendo a la mesa llena de documentos. «No es solo dinero, son empleos, son familias que dependen de esta empresa. Son cientos de personas que van a quedarse en la calle». Rebecca se acercó a la mesa y por primera vez en 3 años tocó algo que no debería. Tomó uno de los informes financieros y lo examinó con cuidado. Alexander iba a protestar, pero algo en la manera como ella leía los números lo hizo dudar. Sus ojos se movían rápidamente por las columnas y hacía pequeñas anotaciones mentales. «Estos números», dijo finalmente, «no tienen sentido». «¿Cómo?». Alexander se inclinó más cerca, olvidando momentáneamente quién era ella. Rebecca señaló una serie de transacciones. «Estas transferencias a empresas subsidiarias son muy altas para lo que esas empresas producen. Y mira aquí», volteó la página. «Los costos operacionales se triplicaron en los últimos 2 años, pero la producción se mantuvo estable». Alexander frunció el ceño. ¿Cómo podía una mujer de la limpieza entender informes financieros complejos? «Rebecca, ¿dónde aprendiste a leer este tipo de documentos?». Ella dudó por un momento, como si hubiera revelado más de lo que pretendía. «Mi padre me enseñó. Antes de que todo pasara, yo estaba estudiando administración. Quería trabajar en la empresa familiar algún día». Alexander estaba en shock. La mujer que limpiaba sus oficinas había encontrado inconsistencias que sus propios auditores no detectaron. «Rebecca, estás diciendo que alguien puede estar desviando dinero de la empresa». Ella asintió gravemente, señalando más irregularidades en los documentos. «No solo desviando, alguien está sistemáticamente destruyendo la empresa desde adentro». Se levantó y caminó hasta la pizarra blanca en la pared, tomando un marcador como si fuera lo más natural del mundo. Alexander observó hipnotizado, mientras ella comenzó a dibujar un diagrama de flujo complejo, conectando empresas, transacciones y personas. Sus manos se movían con precisión, revelando una mente analítica que había permanecido oculta durante 3 años. «Mira», dijo Rebecca, encerrando varios nombres en círculos en la pizarra. «Estas 3 empresas subsidiarias tienen los mismos directores, y todas ellas recibieron transferencias masivas en los últimos 18 meses. Pero cuando verificas la producción real», hizo una pausa dramática, «apenas existen en el papel». Alexander se acercó a la pizarra, su corazón latiendo acelerado. Si Rebecca tenía razón, significaba que alguien cercano a él estaba orquestando la destrucción de la empresa. «¿Pero quién tendría acceso para hacer esto?», preguntó, aunque ya sospechaba la respuesta. «Alguien con acceso total a los sistemas financieros. Alguien en quien confías completamente». Rebecca lo miró directamente. «Señor Morrison, ¿quién firma estas transferencias junto contigo?». Alexander sintió que la sangre se le helaba. Solo una persona tenía ese nivel de acceso: Marcus Webb, su CFO y mejor amigo desde la universidad. La realización golpeó a Alexander como un rayo. Marcus había sido quien sugirió esas estrategias de diversificación. Marcus había sido
quien insistió en contratar auditores específicos. Marcus había sido quien lo convenció de no involucrarse en los detalles financieros, diciendo que debería enfocarse en la visión estratégica de la empresa. Rebecca vio la comprensión extenderse por el rostro de él. «Hay más», dijo suavemente. «Esas empresas subsidiarias están registradas a nombre de una holding, y esa holding», dudó como si no quisiera ser la portadora de malas noticias, «está registrada a nombre de Sarah Coleman». El mundo de Alexander se desmoronó por segunda vez esa noche. Sarah Coleman era su prometida desde hacía 2 años, la mujer con quien planeaba casarse el próximo mes, la mujer que había sido su apoyo emocional durante toda la crisis financiera. «No», susurró, negando con la cabeza. «Sarah no sabría hacer esto, ni siquiera entiende de negocios». Rebecca bajó los ojos, claramente incómoda. «Señor Morrison, Sarah Coleman se graduó en Administración Financiera en Wharton School, summa cum laude. Esto está en el informe de antecedentes que se hizo cuando ella comenzó a frecuentar los eventos de la empresa». Alexander se dejó caer en su silla, sintiéndose como un idiota completo. La mujer que amaba había mentido sobre su formación desde el primer día. «¿Cómo sabes eso?», preguntó Alexander, su voz apenas pasando de un susurro. Rebecca dudó antes de responder, jugando nerviosamente con la foto que aún sostenía. Yo investigué por mi cuenta. A lo largo de los años comencé a notar patrones, pequeñas cosas, conversaciones que escuchaba mientras limpiaba, documentos dejados abiertos, reuniones que ocurrían tarde en la noche». Alexander la miró con una mezcla de admiración e incredulidad. «¿Has estado investigando mi empresa durante 3 años?» Rebecca se sonrojó, dándose cuenta de cómo sonaron sus palabras. «No exactamente investigando. Me importaba. Esta empresa fue el sueño de mi padre. Ver cómo la estaban destruyendo de esa forma, se detuvo, luchando por encontrar las palabras correctas. ¿Y nunca dijiste nada?». La pregunta llevaba una acusación implícita, pero también algo más: respeto. Rebecca sonrió tristemente. ¿Quién me habría creído? ¿Una mujer de la limpieza acusando al CFO y a la prometida del CEO de conspiración? Me habrían despedido y probablemente demandado por difamación. Alexander se pasó las manos por la cara, tratando de procesar todo. En una sola noche, había descubierto que la hija del socio fundador había estado trabajando bajo sus narices durante años, que su empresa estaba siendo saboteada desde dentro y que las 2 personas en quienes más confiaba eran responsables de su ruina inminente. «Rebecca», dijo finalmente, «si todo esto es verdad, ¿por qué me lo estás contando ahora?». Ella miró por la ventana, donde el primer rayo de sol comenzaba a iluminar la ciudad. «Porque en 2 semanas, cuando todo sea confiscado, esas personas van a comprar los activos de la empresa por una fracción del valor real. Y Morrison Industries va a seguir existiendo, solo que bajo otro nombre, con otros dueños». La simplicidad cruel del plan dejó a Alexander nauseado. Marcus y Sarah no solo le estaban robando, estaban orquestando una adquisición hostil perfecta, dejándolo en bancarrota mientras ellos tomaban control de todo lo que su familia había construido. «Dios mío», murmuró, «lo planearon todo desde el principio». Rebecca asintió gravemente. «Sarah se acercó a ti poco después de que Marcus fuera promovido a CFO. No fue coincidencia». Alexander recordó cómo conoció a Sarah en una conferencia de negocios, cómo había sido persistente pero sutil en su acercamiento. Como siempre parecía estar en el lugar correcto, en el momento correcto. «¿Pero cómo probamos todo esto?», preguntó Alexander, sintiendo una chispa de esperanza por primera vez en meses. Rebecca sonrió, una sonrisa que transformó completamente su rostro. «Señor Morrison, pasé 3 años recolectando evidencias. Tengo copias de todo, grabaciones de conversaciones, rastreo de transacciones, hasta fotos de documentos que pensaron que nadie vería». Alexander la miró como si fuera una aparición. «¿Tienes pruebas de todo?». Rebecca asintió, pero su expresión se volvió seria nuevamente. «Las tengo. Pero hay un problema. Para usar estas evidencias en el tribunal, necesito admitir que obtuve acceso a información confidencial
mientras trabajaba aquí. Puedo ser acusada de espionaje industrial. La oficina quedó en silencio, mientras ambos contemplaban las implicaciones. Rebecca tenía las evidencias para salvar la empresa, pero usar esas evidencias podría destruirla legalmente. Alexander se levantó y comenzó a caminar de un lado a otro, el abogado en él, tratando de encontrar una salida legal. «Espera», dijo de repente. «Rebecca, dijiste que tu padre era socio fundador. ¿Eso significa que tienes derechos sobre la empresa?» Ella negó con la cabeza tristemente. «Mi padre firmó una renuncia a todos los derechos cuando fue obligado a salir. Su madre fue muy clara, o firmaba los papeles o sería procesado por fraude». Alexander dejó de caminar. «¿Pero qué si la acusación de fraude era falsa? ¿Qué si pudiéramos probar que mi madre obligó a tu padre a salir injustamente?» Rebecca lo miró con curiosidad. «¿Qué estás sugiriendo?» «Estoy sugiriendo que tal vez tu investigación no fue espionaje industrial. Tal vez fue proteger los intereses legítimos de tu familia en la empresa». Alexander se acercó a ella, sus ojos brillando con una nueva determinación. «Rebecca, si logramos probar que tu padre fue injusticiado, podemos argumentar que tenías el derecho legal de investigar irregularidades en la empresa». Rebecca sintió que su corazón se aceleraba. «¿Pero cómo probaríamos eso después de tanto tiempo?» Alexander sonrió por primera vez en meses. «Déjame eso a mí. Primero necesitamos confrontar a Marcus y Sarah con las evidencias que tienes. Pero necesitamos hacerlo de forma inteligente». Se dirigió a la caja fuerte en su sala y retiró una serie de documentos antiguos. «Estos son los archivos personales de mi madre. Guardaba copias de todo. Si hay evidencias de que obligó a tu padre a salir injustamente, estarán aquí». Rebecca se acercó, sus ojos fijos en los documentos que podrían contener la verdad sobre la desgracia de su familia. Mientras Alexander hojeaba los papeles, Rebecca notó algo familiar. «Señor Morrison, ¿puedo ver ese documento?». Señaló un contrato parcialmente visible. Alexander se lo entregó y ella lo examinó cuidadosamente. Sus ojos se agrandaron. «Alexander, este es el contrato original de sociedad. Y mira aquí». Señaló una cláusula específica. «En caso de disolución forzada de la sociedad sin justa causa comprobada, el socio perjudicado y sus herederos mantienen derecho perpetuo al 30% de las ganancias y decisiones estratégicas de la empresa». Rebecca leyó en voz alta, su voz temblando de emoción. «Tu padre nunca renunció a esto completamente, solo renunció a la participación activa». Alexander examinó el documento con ojos de abogado. «Rebecca, si esto es válido, significa que técnicamente eres socia minoritaria de Morrison Industries. Tienes derecho legal de investigar cualquier irregularidad en la empresa». El silencio que siguió fue llenado solo por el sonido de sus respiraciones aceleradas. «Esto cambia todo», susurró Rebecca. «Significa que no estaba espiando. Estaba protegiendo mis derechos como socia». Alexander asintió, un plan formándose en su mente. «Y significa que juntos, nosotros controlamos la empresa, tú con tu 30% legítimo, yo con mi 70%. Marcus y Sarah no pueden hacer nada sin nuestro consentimiento». A las 7 de la mañana, Alexander envió mensajes urgentes a Marcus y Sarah pidiendo una reunión de emergencia a las 9. Rebecca había ido a casa a cambiarse, prometiendo volver con todas las evidencias que había recolectado a lo largo de los años. Alexander usó el tiempo a solas para estudiar más documentos de su madre, encontrando varias inconsistencias en la historia oficial sobre la salida de William Harrison. Cuando Rebecca regresó, parecía completamente transformada. Había cambiado el uniforme por un elegante traje azul marino que realzaba sus ojos verdes. Su cabello estaba suelto, enmarcando un rostro que Alexander ahora percibía que era realmente hermoso. Llevaba un portafolio de cuero que parecía contener el futuro de la empresa. «Te ves diferente», dijo Alexander, aún ajustándose a la transformación. Rebecca sonrió nerviosamente. «Este era el traje que usé en mi última entrevista de trabajo, antes de que todo se desmoronara. Lo guardé durante años, esperando una oportunidad de usarlo nuevamente».
Abrió el portafolio y le mostró a Alexander un archivo meticulosamente organizado. Había fotografías de documentos, grabaciones de audio en pequeños dispositivos, hojas de cálculo detalladas, trazando el flujo de dinero, hasta un mapa visual de las conexiones entre Marcus, Sarah y las empresas fantasma. «Rebecca», dijo Alexander con admiración genuina, «esto es trabajo de investigador profesional». «Aprendí por necesidad», respondió simplemente. «Cuando pierdes todo, desarrollas ciertas habilidades de supervivencia». Pasaron la hora siguiente organizando la presentación de las evidencias, decidiendo la mejor estrategia para confrontar a los traidores. A las 9 en punto, Marcus Webb entró en la oficina con su confianza habitual. Alto, de cabellos grises y sonrisa fácil, era la imagen del ejecutivo exitoso. Sarah llegó poco después, elegante en su vestido de diseñador, besando a Alexander en la mejilla, como hacía todas las mañanas. Ninguno de ellos prestó atención particular a Rebecca, asumiendo que estaba allí para servir café. «Alexander, querido, te ves terrible», dijo Sarah con preocupación fingida. «¿Pasaste toda la noche aquí otra vez?» Marcus asintió con simpatía. «Hermano, necesitas dejar de torturarte con esos números. Ya hicimos todo lo que pudimos». Alexander los observó por un momento, tratando de reconciliar estas actuaciones con la realidad de sus traiciones. «En realidad, descubrí algunas cosas interesantes anoche, irregularidades que pueden explicar nuestra situación financiera». Hizo un gesto para que Rebecca se acercara. «Me gustaría presentarles formalmente a Rebecca Harrison». Marcus y Sarah miraron a ella con cortesía distante, claramente sin entender por qué una mujer de la limpieza estaba siendo formalmente presentada. «Rebecca», continuó Alexander, «es hija de William Harrison, socio fundador de Morrison Industries y nuestra nueva socia minoritaria con el 30% de la empresa». El cambio en la atmósfera fue instantáneo y dramático. La sonrisa de Marcus desapareció y Sarah palideció visiblemente. «¿Qué estás diciendo, Alexander?», preguntó Sarah, su voz ligeramente temblorosa. «¿Esto es algún tipo de broma?». Rebecca dio un paso adelante, toda inseguridad desapareciendo de su postura. «No es broma, Sarah. O debería decir doctora Sarah Coleman, Wharton School, especialización en adquisiciones hostiles». El silencio que siguió fue ensordecedor. Marcus fue el primero en recuperarse del shock, pero su máscara de ejecutivo confiado se había deslizado. «Alexander, no sé qué juego están jugando, pero una mujer de la limpieza no puede simplemente aparecer y reclamar parte de la empresa». Su voz tenía un tono defensivo que Rebecca nunca había escuchado antes. «Tienes razón», respondió Rebecca calmadamente abriendo su portafolio. «Una mujer de la limpieza no puede, pero la hija legítima de un socio fundador que fue obligado a salir bajo falsas acusaciones, sí puede». Puso el contrato original de sociedad sobre la mesa. Este documento, firmado por Margaret Morrison y William Harrison en 1983, garantiza derechos perpetuos a los herederos en caso de disolución forzada sin justa causa. Sarah trató de mantener la compostura, pero sus manos temblaban ligeramente cuando tomó el documento. Esto es imposible. Este contrato tiene más de 40 años. No puede ser válido». Alexander sonrió fríamente. «En realidad, Sarah, como abogada corporativa, deberías saber que los contratos de sociedad no tienen fecha de vencimiento, especialmente cuando incluyen cláusulas de protección a los herederos». Marcus intentó un enfoque diferente. «Incluso si ese documento es válido, no prueba nada sobre irregularidades actuales. La empresa está en quiebra por el mercado, la competencia, factores externos». Rebecca rió suavemente, un sonido que hizo que ambos conspiradores se estremecieran. «Marcus, ¿realmente quieres que presente las evidencias aquí, frente a Sarah?» Rebecca abrió otro archivo, revelando fotografías de documentos financieros. ¿O prefieres explicar personalmente por qué las empresas Coastal Investments, Maritime Holdings y Pacific Ventures, todas registradas a nombre de tu esposa, recibieron más de $50 millones en consultoría en los últimos 2 años? El rostro de Marcus se puso gris.
No sabía que Rebeca había descubierto la conexión con su esposa. Tú no tienes derecho a investigar información privada de la empresa. Su voz salió más aguda de lo normal, revelando su desesperación. Alexander se levantó y caminó hasta la ventana, fingiendo contemplar la vista de la ciudad. Marcus, tienes razón. Ella no tenía ese derecho como mujer de la limpieza, pero como socia minoritaria con derechos legales de auditoría, tenía todo el derecho. Se volvió para enfrentar a su ex amigo. La cuestión es, ¿nos vas a explicar voluntariamente o tendremos que presentar estas evidencias al FBI? Sara finalmente perdió la compostura. Alexander, no entiendes. La empresa estaba condenada de cualquier forma. Nosotros solo aceleramos el proceso para minimizar las pérdidas. Rebeca dio un paso adelante, sus ojos verdes brillando con una furia controlada. ¿Minimizar las pérdidas de quién, Sara? Las tuyas, porque los empleados que van a perder sus trabajos no parecen estar beneficiándose mucho de este plan. Marcus intentó una última jugada. Alexander, piensa en lo que estás haciendo. Somos amigos desde hace 15 años. ¿Realmente vas a creer a una mujer de la limpieza que apareció de la nada con teorías conspirativas? El desprecio en su voz fue la gota que derramó el vaso para Rebeca, quien se acercó a la mesa y puso una pequeña grabadora digital en el centro. ¿Teorías conspirativas?, preguntó, presionando el botón de reproducción. La voz de Marcus resonó por la sala. Sara, necesitamos acelerar las transferencias. Si Alexander descubre antes del remate, perdemos todo. Morrison Industries va a valer 10 veces más cuando reorganicemos bajo el nuevo nombre. El silencio que siguió a la grabación fue roto solo por el sonido de la respiración pesada de Marcus. Sara se había dejado caer en una silla, toda pretensión abandonada. ¿Cómo?, preguntó Marcus finalmente, su voz apenas pasando de un susurro. ¿Cómo conseguiste eso? Rebeca detuvo la grabadora y la guardó cuidadosamente. Se olvidaron de que las mujeres de la limpieza son invisibles, Marcus. Estaba limpiando el baño adyacente a la sala de reuniones cuando tuvieron esa conversación encantadora el mes pasado. Se volvió hacia Sara. Y tú, querida Sara, deberías saber que los ascensores tienen cámaras de seguridad cuando decidiste celebrar la adquisición exitosa con Marcus. Alexander sintió una mezcla de admiración y horror. Rebeca había sido más meticulosa que cualquier investigador privado profesional. Ustedes dos tienen una opción, dijo, volviendo a su silla ejecutiva. Pueden cooperar voluntariamente y devolver todo el dinero robado, o podemos resolver esto en los tribunales y en la prisión. Marcus trató de negociar. Alexander, escucha, podemos hacer un trato. Devolvemos el dinero, te quedas con la empresa y nosotros desaparecemos, sin policía, sin escándalo público. Sara asintió desesperadamente. Por favor, Alexander, piensa en tu reputación, en la reputación de la empresa. Un escándalo público va a destruir cualquier oportunidad de recuperación. Rebeca observó a Alexander cuidadosamente, tratando de leer sus intenciones. Sabía que él tenía todo el derecho de estar furioso, traicionado, sediento de venganza, pero también sabía que era fundamentalmente un hombre de negocios y que la recuperación de la empresa era su prioridad. Hay una tercera opción, dijo Rebeca suavemente, sorprendiendo a todos. Ustedes devuelven todo el dinero, transfieren la propiedad de las empresas fantasma de vuelta a Morrison Industries y firman confesiones detalladas de todo lo que hicieron. Hizo una pausa, dejando que la propuesta se asentara. A cambio, no los procesamos criminalmente, solo civilmente. Alexander la miró con curiosidad. Rebeca, ellos nos robaron. Trataron de destruir todo lo que nuestras familias construyeron. ¿Por qué ofrecer cualquier tipo de trato? Rebeca sonrió tristemente. Porque aprendí algo en los últimos años, Alexander. La venganza no trae de vuelta lo que perdimos, pero la justicia puede prevenir que otros sean heridos de la misma forma. Marcus y Sara intercambiaron miradas desesperadas. Sabían que no tenían opción real. Las evidencias contra ellos eran abrumadoras, y Rebeca había sido más inteligente que ellos durante años.
¿Cuánto tiempo tenemos para decidir?, preguntó Sara, su voz derrotada. 1 hora, respondió Alexander fríamente. Y durante esa hora se quedan aquí, bajo supervisión. No voy a arriesgar que traten de destruir más evidencias o huir. Presionó el botón del intercomunicador. Seguridad, necesito 2 guardias en mi oficina inmediatamente. Mientras esperaban que llegara la seguridad, Rebecca se acercó a la ventana y miró la ciudad abajo. Alexander la siguió. Rebecca, dijo suavemente, ¿por qué hiciste todo esto? ¿Por qué te arriesgaste tanto para salvar una empresa que pertenece a la familia que destruyó la tuya? Rebecca se volvió hacia él, y Alexander vio lágrimas en sus ojos. Porque esta empresa fue el sueño de mi padre, Alexander, y a pesar de todo lo que pasó, aún creo que los sueños valen la pena ser salvados. Dudó por un momento. Y porque tú eres mejor de lo que fue tu madre. Mereces la oportunidad de hacer las cosas bien. 1 hora después, Marcus y Sara habían firmado todos los documentos necesarios. Las transferencias de dinero serían procesadas inmediatamente y las empresas fantasma serían disueltas antes del final de la semana. Alexander observó a sus ex socios caminar fuera de su vida para siempre, sintiendo una mezcla extraña de alivio y melancolía. ¿Y ahora?, preguntó Rebecca, organizando los documentos en su portafolio. La mañana había sido emocionalmente agotadora para ambos, y la realidad de su nueva sociedad apenas comenzaba a establecerse. Alexander se volvió hacia ella, viéndola realmente por primera vez, no como una empleada, no como una investigadora, sino como una persona extraordinaria que había salvado todo lo que él amaba. Ahora, dijo caminando hasta su mesa, necesitamos formalizar tu posición en la empresa. Rebecca Harrison, ¿te gustaría aceptar el cargo de directora financiera de Morrison Industries? Rebecca lo miró con sorpresa. Alexander, yo no tengo experiencia ejecutiva. Pasé los últimos 3 años limpiando oficinas. Pasaste los últimos 3 años estudiando esta empresa más profundamente que cualquier consultor externo jamás lo hizo, respondió Alexander. Conoces cada departamento, cada proceso, cada persona, y más importante, tienes algo que Marcus nunca tuvo: integridad absoluta. Extendió la mano hacia ella. Además, eres mi socia. Es hora de asumir tu lugar. Rebecca miró la mano extendida, luego al hombre que había pasado de jefe distante a socio en una sola noche. Hay una condición, dijo, sin tomar la mano aún. Quiero implementar un programa de asistencia para empleados de nivel básico. Educación, entrenamiento, oportunidades de crecimiento. Nadie debería tener que limpiar oficinas durante años esperando ser notado. Alexander sonrió, una sonrisa genuina que transformó completamente su rostro. Hecho. Por cierto, tengo una confesión que hacer. Rebecca arqueó una ceja. Siempre te noté, Rebecca. Todos los días durante 3 años. Tu dedicación, tu inteligencia silenciosa, la manera como tratabas a todos con respeto. Solo que nunca tuve el coraje de conversar contigo. ¿Por qué no?, preguntó, finalmente tomando su mano. Alexander dudó, claramente incómodo con la vulnerabilidad que la pregunta requería. Porque me recordabas que me había convertido exactamente en el tipo de ejecutivo que mi padre siempre criticó. Distante, elitista, ciego a las personas que realmente hacen funcionar la empresa. Rebecca apretó su mano suavemente. Alexander, no eres tu madre y no eres tu padre. Eres tú, y tienes la oportunidad de construir algo mejor. Miró alrededor de la oficina, viéndola con nuevos ojos. Mi padre siempre decía que una empresa es tan buena como las personas que trabajan en ella. Tal vez es hora de probar que tenía razón. Los días siguientes pasaron como un huracán de actividad. Rebecca se adaptó a su nuevo papel con una facilidad que sorprendió hasta a Alexander. Conocía a los empleados por nombre, entendía los procesos operacionales mejor que muchos gerentes y tenía ideas innovadoras para mejorar la eficiencia sin despedir a nadie. Más importante, trajo una perspectiva que Alexander nunca había considerado. ¿Sabes cuántos de nuestros empleados tienen educación superior, pero trabajan en funciones básicas
porque nunca tuvieron oportunidades? Preguntó durante una reunión de reestructuración. Tenemos un potencial inexplorado increíble justo bajo nuestras narices. 3 meses después, la transformación de Morrison Industries era evidente. Las finanzas se habían estabilizado con el retorno del dinero robado, pero más importante, la cultura de la empresa había cambiado completamente. Alexander y Rebecca implementaron programas de mentoría, educación continua y promoción interna que transformaron a empleados de todos los niveles en verdaderos socios del negocio. Tenemos el informe trimestral, dijo Rebecca, entrando en la oficina de Alexander con una pila de documentos y una sonrisa radiante. Primera vez en 2 años que todos los números están en azul. Alexander levantó los ojos de los contratos que estaba revisando y su corazón se disparó como siempre ocurría cuando ella entraba en la sala. En los últimos meses, Rebecca había florecido en su nuevo papel. Su ropa ahora eran elegantes trajes de diseñador. Su cabello estaba cortado profesionalmente y caminaba por los pasillos con la confianza de quien sabía que pertenecía allí. Pero para Alexander, el cambio más notable era en sus ojos. Brillaban con propósito y felicidad. Rebecca, dijo, cerrando los contratos, necesito hablar contigo sobre algo importante. Ella se sentó en la silla frente a su mesa, la misma silla donde Sara se había sentado meses atrás. Pero mientras Sara siempre se sentaba con elegancia calculada, Rebecca se acomodaba con naturalidad genuina. Es sobre nosotros, continuó Alexander, levantándose y caminando hasta la ventana. Sobre nuestra sociedad. Rebecca sintió que su estómago se contraía. Durante los últimos meses, había percibido cambios sutiles en la manera como Alexander la trataba. Miradas que duraban un poco más, sonrisas que eran reservadas solo para ella, momentos de proximidad física que enviaban escalofríos por su espina. Alexander dijo cuidadosamente, si estás preocupado por nuestra eficiencia profesional, puedo asegurar que... Él se volvió rápidamente, interrumpiéndola. No, Rebecca, no es sobre eficiencia, es sobre el hecho de que yo no puedo dejar de pensar en ti. El silencio que siguió fue cargado de tensión. Rebecca sintió que su corazón se aceleraba, pero también una punzada de miedo. Alexander, somos socios. ¿Sería complicado si... ¿Sí qué? Preguntó acercándose a ella. Si admitiéramos que hay algo más entre nosotros. Rebecca, terminé con Sara hace meses. Ya no estás limpiando mis oficinas. Somos socios iguales ahora. Rebecca se levantó, creando alguna distancia entre ellos. Pero la gente va a decir que es por interés, que seduje al CEO para conseguir poder. Alexander rió suavemente. Rebecca, literalmente salvaste mi empresa y mi vida. Si alguien fue seducido aquí, fui yo. Por tu inteligencia, tu integridad, tu fuerza. Ella se volvió para mirarlo, y Alexander vio lágrimas en sus ojos. No entiendes, Alexander. Para ti, siempre fui solo una empleada que se reveló especial. Pero para mí, eras el príncipe inalcanzable. El hombre que admiraba de lejos, sabiendo que nunca podría siquiera conversar con él. ¿Y ahora?, preguntó Alexander, acercándose nuevamente, esta vez despacio, dándole tiempo para retroceder si quería. Ahora tengo miedo, admitió. Miedo de que esto sea un sueño. Miedo de que te canses de mí. Miedo de arruinar lo más importante que ha pasado en mi vida. Alexander se detuvo justo frente a ella, levantando gentilmente su barbilla para que lo mirara a los ojos. Rebecca, ¿quieres saber lo que más admiro de ti? No es tu inteligencia, aunque sea extraordinaria. No es tu determinación, aunque hayas salvado todo lo que amo. Es tu capacidad de ver lo mejor en las personas, incluso cuando no lo merecen. Inclinó ligeramente la cabeza. Me hiciste querer ser digno de la mujer increíble que eres. Rebecca sintió las lágrimas corriendo por su rostro, pero esta vez eran lágrimas de felicidad. Alexander, susurró, te amo desde hace 3 años, desde el primer día que te vi, incluso cuando no sabías que existía. Alexander sonrió, limpiando gentilmente las lágrimas de Rebecca. Entonces tenemos 3 años que compensar, dijo suavemente,
antes de besarla por primera vez. Fue un beso tierno, lleno de promesas y esperanza, sellando no solo su amor, sino una nueva fase de sus vidas. Cuando se separaron, Rebecca rió a través de las lágrimas. «Sabes que esto va a causar un escándalo en las oficinas. La mujer de la limpieza que se casó con el CEO va a convertirse en leyenda corporativa». Alexander sostuvo su rostro entre sus manos. «Rebecca Harrison, nunca fuiste solo una mujer de la limpieza. Eres la mujer más extraordinaria que he conocido, la salvadora de mi empresa y de mi corazón». «Hay algo que aún no te he contado», dijo Rebecca, apoyando su frente en la de él. «Cuando era niña, solía soñar con trabajar en esta empresa con mi padre. Nunca imaginé que terminaría siendo dueña de ella». Alexander rió. «Socia, no dueña, siempre socia». 6 meses después, Alexander y Rebecca estaban en la terraza del edificio de Morrison Industries, observando el atardecer sobre la ciudad. La empresa no solo se había recuperado, sino que prosperaba como nunca antes. El programa de desarrollo de empleados se había convertido en modelo para otras corporaciones y habían sido invitados a dar conferencias sobre transformación organizacional en todo el país. «Alexander», dijo Rebecca, jugando con el anillo de compromiso en su dedo, «a veces aún no creo que todo esto sea real». Él la acercó más, besándola en la coronilla. «Es real, mi amor, y es solo el comienzo». Rebecca sonrió recordando a la niña asustada que limpiaba oficinas en la madrugada, soñando con una vida diferente. «Mi padre estaría orgulloso», dijo suavemente. «No solo porque salvamos su empresa, sino porque probamos que el amor y la honestidad aún pueden vencer a la codicia y la traición. Estaría orgulloso de ti», corrigió Alexander, «por ser exactamente la hija que él crió, fuerte, inteligente, compasiva». Se volvió hacia ella, sus ojos brillando con amor y determinación. «Rebecca, quiero construir algo contigo que sea aún más grande que esta empresa. Quiero construir una vida, una familia, un legado de bondad». Rebecca lo besó, sabiendo que había encontrado no solo el amor de su vida, sino un verdadero compañero en todos los sentidos. «Entonces construyamos», susurró contra sus labios. «Juntos, como siempre debería haber sido». Cuando la noche cayó sobre la ciudad, Alexander y Rebecca permanecieron en la terraza, planeando su futuro juntos. La empresa que casi había sido destruida por la codicia ahora simbolizaba esperanza y renovación. Y en el centro de todo, 2 personas que se habían encontrado de la manera más improbable posible, demostrando que a veces los finales más felices vienen de los comienzos más improbables. Morrison Industries continuaría prosperando, pero ahora sería guiada por los valores que William Harrison y Margaret Morrison habían compartido originalmente: integridad, compasión y la creencia de que una empresa existe para servir no solo a las ganancias, sino a las personas que la hacen posible. 2 años después, Rebecca Morrison había elegido mantener el apellido Harrison profesionalmente y adoptar Morrison personalmente. Estaba de pie en el escenario del mayor auditorio de convenciones de la ciudad. Frente a ella, cientos de ejecutivos, emprendedores y estudiantes de administración esperaban ansiosamente su conferencia sobre liderazgo a través de la compasión. Cómo transformar culturas corporativas desde adentro. «Hace 5 años», comenzó, su voz clara y confiada resonando por el auditorio, «yo era invisible. Trabajaba como mujer de la limpieza en una empresa donde limpiaba las oficinas de ejecutivos que tomaban decisiones sobre miles de vidas, nunca imaginando que un día estaría del otro lado de la mesa». La audiencia estaba completamente silenciosa, hipnotizada por la historia que se desarrollaba. «Hoy quiero hablar sobre poder, no el poder que viene de títulos o dinero, sino el poder que viene de ver valor en cada persona, independientemente de su posición. El poder de transformar no solo negocios, sino vidas». Alexander observaba desde bastidores, su corazón desbordando de orgullo. La mujer en el escenario era la misma que había limpiado su oficina años atrás, pero también era completamente diferente. Había encontrado su voz, su propósito, su fuerza, y junto con ella,
Él había encontrado una versión mejor de sí mismo. Morrison Industries hoy emplea a 15,000 personas en 7 países, continuó Rebecca. Y nuestra política es simple. Todo empleado, desde el conserje hasta el CEO, tiene voz en las decisiones que afectan su trabajo y su vida. Descubrimos que cuando tratas a las personas como socias en lugar de recursos, ocurren milagros. Cuando terminó su conferencia con una ovación de pie de 5 minutos, Rebecca buscó a Alexander en la multitud. Él estaba allí, como siempre, sonriendo con el orgullo y amor que se habían convertido en las constantes de su vida. Más tarde esa noche, en casa, la casa que habían comprado juntos, donde planeaban criar hijos que crecerían sabiendo que toda persona tiene valor, Alexander encontró a Rebecca en el jardín, mirando las estrellas. ¿En qué estás pensando?, preguntó, envolviéndola por detrás con sus brazos. Rebecca se recostó en él, sintiéndose en casa. Estaba pensando en mi padre, dijo suavemente. ¿Cómo se sentiría feliz de saber que la empresa que ayudó a crear está tocando tantas vidas positivamente? ¿Y tu madre?, preguntó Alexander. Rebecca sonrió tristemente. Su madre había muerto cuando era adolescente, mucho antes de la desgracia familiar. Siempre me dijo que nuestro valor no está determinado por lo que tenemos, sino por lo que damos. Creo que finalmente entendí lo que quería decir. Alexander la hizo girar para quedar frente a él. Rebecca Morrison, dijo, usando su nombre completo como siempre hacía cuando quería ser especialmente serio, no solo entendiste, te convertiste en la personificación de eso. Tomaste la situación más desesperada y la transformaste en esperanza para miles de personas. Rebecca sonrió, esa sonrisa que aún hacía que el corazón de Alexander saltara un latido. Lo transformamos, Alexander, juntos, como un equipo, como socios. Hizo una pausa, sus ojos brillando con una alegría especial. Y pronto, como una familia. Alexander la miró no entendiendo inmediatamente. Entonces, lentamente, la comprensión se extendió por su rostro. Rebecca, ¿estás...? Ella asintió, riendo a través de las lágrimas felices. Estoy embarazada, Alexander. Vamos a tener un bebé. Él la levantó y la hizo girar, ambos riendo como niños. Cuando la puso de vuelta en el suelo, sostuvo su rostro entre sus manos. Nuestro hijo va a crecer sabiendo que puede ser cualquier cosa, que puede soñar cualquier sueño y que sus padres creen que todas las personas son importantes. Y va a crecer en una empresa que pone a las personas en primer lugar, agregó Rebecca. Una empresa donde las mujeres de la limpieza pueden convertirse en CEOs, donde los sueños son nutridos independientemente de dónde comiencen. Mientras permanecían allí bajo las estrellas, Alexander y Rebecca sabían que habían creado algo mucho más grande que una historia de amor o incluso una empresa exitosa. Habían probado que la bondad aún importa, que la justicia aún prevalece, y que a veces las personas más importantes en nuestras vidas son aquellas que inicialmente no notamos. Morrison Industries continuaría creciendo, pero siempre mantendría los valores que la habían salvado. Ver valor en cada persona, nutrir potencial donde sea que exista, y recordar que las mayores transformaciones comienzan cuando dejamos de ignorar a las personas a nuestro alrededor y comenzamos a realmente verlas. Y así, la mujer de la limpieza que salvó al CEO se convirtió en la socia que transformó no solo una empresa, sino que demostró que los finales más felices son aquellos donde todos crecen, todos ganan y todos descubren que son más valiosos de lo que jamás imaginaron.